Último bloque en Entre Líneas y nos vamos a meter a hablar desde el punto de vista económico del inmobiliario urbano de Córdoba para el año que viene, siempre en el marco del presupuesto, como planteamos a comienzos del programa. Para eso hablamos con Nadine Argañarás, que hizo un análisis sobre los números a priori de lo que se conoce presentado oficialmente en la legislatura. Hizo una estimación de quiénes van a estar beneficiados y no por esta rebaja tributaria y si conviene o no pagar la cuota única a comienzos de año del inmobiliario urbano en Córdoba. Un análisis más técnico, ¿no? Un análisis un poco más técnico. Lo escuchamos a Nadine Argañarás. Bueno, yo hice el análisis por ahora del impuesto inmobiliario urbano, como bien decís, y lo hice en base a la gacetilla de prensa que el gobierno envió, donde, digamos, hace foco, ¿no es cierto?, en los principales anuncios. En la parte del inmobiliario, el gobierno de alguna manera distribuye a los contribuyentes en cuatro grupos, ¿sí? Un grupo de contribuyentes que va a tener, ahí establece el gobierno, bajas nominales de hasta el 25%. O sea que va a pagar hasta el 25% menos de lo que pagó este año. Después, otro grupo donde pone, digamos, al 21% de los contribuyentes que tendrán una actualización nominal del 29%, o sea que le subiría un 29% el valor de lo que pagó este año. El 11% de los contribuyentes, el gobierno dice que va a pagar nominalmente lo mismo que este año, o sea, si este año pagó 100 pesos, va a pagar 100 pesos el año que viene. Y el restante, casi 30%, digamos, va a pagar con aumentos nominales de hasta el 29%. Esos son los rangos que el gobierno estableció en esa información que difundió. En base a eso, me pareció importante calcular las variaciones reales, ¿no es cierto? Porque en una economía inflacionaria lo relevante es lo real, no lo nominal. Entonces, en base a eso, armé un rango hipotético de contribuyentes, ¿no es cierto? Donde, bueno, calculé el impacto real para cada uno de estos grupos. Entonces, a los contribuyentes que van a tener bajas nominales de hasta el 25%, hice el cálculo, ¿no es cierto?, de cuál sería la caída real de eso, porque obviamente si tengo una baja nominal con una inflación positiva, tengo una baja real mayor. Entonces, por ejemplo, a una persona que tiene una baja nominal del 10%, eso va a significar una baja real del 27%. O sea que en valores reales va a pagar tres cuartas partes de lo que pagó este año. En el caso de una persona que esté en el extremo, con una baja nominal del 25%, va a tener una baja real del 40%. ¿Sí? Esa sería, digamos, la baja real máxima que yo obtengo em, trabajando con una inflación esperada, promedio anual del 2026, del 23%. ¿Sí? Que eso surge del relevamiento de expectativas de mercado, de lo que se conoce como REM. Em, si nos vamos al resto, la persona que le toque el pagar lo mismo que este año, o sea que no tenga ninguna variación nominal, tendría una caída real del casi 20%, o sea, la quinta parte. Bueno, y así fui escalando hasta llegar a la persona que, digamos que la provincia ahí establece que el 20% de los contribuyentes va a tener actualizaciones del 29%. Entonces, bueno, ese 29% de aumento nominal en relación a una inflación esperada del 23 me da un aumento real del 5%. O sea que ese 20% de contribuyentes eh, tendría un aumento real del 5% y el 80% de los contribuyentes estarían, digamos, con caídas reales. ¿Sí? 80% de los contribuyentes. En el extremo fue el ejemplo que di del la caída nominal del 25%, que sería una real del 40%. Ahora bien, otro punto que me pareció importante analizar es qué pasa si la persona paga cuota única. Entonces, si uno analiza, por supuesto que acá en Argentina, ¿no es cierto?, prever hacia adelante siempre es muy, muy difícil. eh, pero si uno toma la inflación esperada, digamos, del REM, de alguna manera puede proyectar que en enero del 26 la inflación respecto a enero del 25 puede estar en el orden del 29%, ¿sí?
después va a seguir bajando en la medida que sigue este proceso de desinflación. Entonces, de alguna manera, obtengo que la persona que paga cuota única, si la paga en enero, digamos, completa, tendría el mismo valor real que el que pagó este año. O sea que de esa manera evitaría la suba real, porque, o sea, yo estoy suponiendo un proceso de desinflación, o sea que la inflación va a ir, digamos, descendiendo. Entonces, si la inflación desciende, a esa persona le convendría pagar, digamos, cuota única, porque de esa manera pagaría lo mismo en términos reales, mientras que si paga en cuotas, esa desinflación le generaría un aumento real. Ese es el análisis, muy sencillo, eh, pero me pareció importante, dado que la provincia aportó variaciones nominales, calcular las variaciones reales. Por supuesto que si la inflación el año que viene fuera menor al 23%, eh, estos cambios, digamos, serían menores, ¿no es cierto? O sea, estos cambios serían menores. Y bueno, si la inflación fuera mayor al 29%, cosa que por ahora no está dentro de las proyecciones, bueno, seguramente la provincia tendría que ajustar los valores esos en base a la evolución de los salarios, porque significaría una caída respecto a este 29 que está proyectando ahora. No sé si se entiende bien ese punto. Perfectamente, Nadine, más allá del análisis particular del impuesto inmobiliario urbano, ¿cómo ves el sentido de lo que anunció el gobernador? Más allá del impacto, digamos, la orientación que toma impositivamente el gobernador con el argumento de decir, bueno, volcamos más plata al sector privado para que redinamice la economía. Bueno, miren, una de las cosas que se está discutiendo ahora es el tema tributario, ¿no? No solo en Córdoba, sino a nivel nacional. Y una cuestión esencial a tener en cuenta es que una baja sostenida de impuestos se logra en la medida que baje el peso relativo del gasto público en la economía, ¿sí? Si eso no sucede, es muy difícil sostener una baja de impuestos, ¿no es cierto? Porque vas a tener un déficit. Eh, en Argentina hasta ahora la baja del peso del gasto que se dio el año pasado permitió eliminar el déficit. Este año Nación está eliminando impuesto país y de alguna manera nosotros proyectamos que va a necesitar terminar el año bajando un punto el gasto público nacional. Bueno, ahora en la provincia habrá que ver, digamos, cómo el gobierno financia esto. Por supuesto que a largo plazo siempre se espera que bajando impuestos aumente la base imponible, ¿no es cierto? Aumente la base imponible, más contribuyentes paguen y de esa manera aminorar el impacto inicial de costo fiscal. Pero, digamos, yo por lo que vi de la Gacetilla, hay una baja de inmobiliario, hay una baja de alícuota de ingresos brutos para un 64% de los comerciantes que están, digamos, en escalas de facturación de hasta 88 millones de pesos anuales. Eso bajaría del 3,5 al 2,5. Creo que de alguna manera ahí la provincia ahí mejora, digamos, esa competitividad con ese sector. Y después lo otro que percibí son anuncios pensando en nuevas inversiones, ¿no es cierto? O sea, que las nuevas inversiones tengan una carga fiscal, digamos, mucho menor a las actuales. Bueno, de alguna manera ahí está la filosofía del RIGI, ¿no? Del régimen de inversiones, de las grandes inversiones que tiene Argentina, digamos, sancionado, buscando que la nueva actividad tenga menor carga, ¿sí? Eso siempre tiene la discusión de la comparativa con la que ya está, con la actividad que ya está en acción, ¿no es cierto? Pero lo que percibí, digamos, de eso, de las líneas, es eso, ¿no es cierto? Bajar la carga para nuevas inversiones y también bajarla para la actividad actual. Caso comercio, como dije recién, y bueno, en este caso del impuesto inmobiliario. Eh, Hay que analizar en el proyecto de presupuesto, bueno, cómo va a ser el financiamiento de esto, digamos, por parte del gobierno. Claro, porque La otra presupone un variable. crecimiento de la economía, ¿no? Que si no se produce Sí, hay un problema. sí, sí, sí. Digamos, el proyecto de presupuesto tiene una previsión del orden del 5%, 6%, no recuerdo bien ahora exacto, real. Con lo cual estás bajo ese supuesto, ¿no es cierto? Y el gobierno provincial
ha tomado los mismos parámetros del presupuesto nacional, los parámetros macro. Así que bueno, habrá que ver cómo se desarrolla el accionar y cómo impacta efectivamente la recaudación. El gobierno creo que habla de unos 900.000 millones de pesos de costo fiscal, o sea, casi 1 billón de pesos. Bueno, yo no sé cómo habrá calculado ese monto, desde no es mi lugar es imposible hacerlo, digamos, porque uno no cuenta con la información detallada, pero bueno, es un número importante, ¿no? O sea, ese 1 billón de pesos es un número importante si uno hace una relación con cualquier variable de la provincia. Nadine, por último, en este marco de discusión tributaria que mencionabas recién, que se está dando a nivel nacional y bueno, y también en las provincias, se coló el tema del monotributo. ¿Cómo estás viendo eso? Bueno, el presidente descartó todo eso del monotributo, que eran operaciones. Nosotros creemos que los cambios tributarios, ya sea que se hagan de manera integral, se hagan en pasos, como se hagan, tienen que tener tres objetivos simultáneos. El primer objetivo es darle más visibilidad a la carga legal argentina. Eh, ¿Esto qué quiere decir? Que el contribuyente cada vez tenga mejor información y sea más simple que él pueda apreciar cuánto está pagando de impuestos cuando compra algo. Lo segundo es bajar la carga legal, o sea, bajar las alícuotas legales, buscando que se amplíen la base y que más contribuyentes paguen. Y la tercera es darle más progresividad. Para nosotros es muy importante que se le dé más progresividad. Más progresividad significa que quienes más capacidad tienen, más proporción de sus ingresos paguen de impuestos. Em, no sé si ustedes saben, en este momento el 63% de la recaudación argentina se origina en impuestos indirectos, que se caracterizan por la regresividad, como el IVA, como ingresos brutos, tasas municipales, impuestos internos. Entonces, creemos que esos tienen que ser los tres objetivos simultáneos que se persigan. Bueno, habrá que ver cuando el gobierno nacional presente un proyecto, bueno, cuál es el foco que le pone, ¿no? Bueno, ahí estaba Nadine Argañarás, presidente del IARAF, analizando el inmobiliario urbano según el presupuesto 2026 en Córdoba. Es un anuncio y un tema que va a dar mucho para debatir. Seguro. Vamos a seguir las instancias de la discusión que se va a producir en la legislatura porque viene mucho por delante. Es la gran apuesta, por un lado económica, pero política, del gobernador Yarlora, que busca de esta forma revitalizar su gestión después del duro golpe que significó la derrota electoral del 26 de octubre. Así es. Con esto llegamos al final, nos despedimos. Nos vamos a reencontrar el martes próximo, como siempre, a las 11:30 de la noche. Adiós. Chao.